Bienvenidos y bienvenidas a la primera actividad que como consultora agroecológica nos proponemos hacer, que consiste en un ciclo de charlas. Esta es la primera. Nosotras somos Daniela Franci, que es mi compañera, que está ahí del otro lado, y yo, Fabiana Beccaría. Las dos somos ingenieras agrónomas y nos une una pasión, que es la agroecología, que no es solo para nosotras una forma de producir alimentos, sino también es una forma de vivir, es un paradigma que a través de la charla vamos a ir hablando justamente de eso, de sus definiciones, de lo que implica. Nosotras nos juntamos hace un poco más de un año, hicimos algunas actividades conjuntas, como charlas, cursos, y bueno, ambas tenemos nuestras actividades profesionales desarrollándose en diferentes lugares y decidimos hace un tiempito de formalizar en una asesoría, en una consultora, que sea solamente agroecológica. Le vamos a dar un perfil educativo, por lo cual una de las actividades que vamos a seguir haciendo son propuestas de cursos y charlas, y esta es la primera. Así que bueno, gracias por estar, por participar, por escucharnos, y después ya le vamos a dejar nuestros contactos para que nos sigamos comunicando como ustedes quieran hacer. Largamos con la primera charla, entonces. Bueno, nosotras le pusimos el nombre de los principios de la agroecología en la vida cotidiana, pero antes nos, nos gusta charlar un poco acerca de cómo la agricultura influye como actividad humana y desde cuándo existe. Bueno, la humanidad en sus principios era nómade, iba de un lugar al otro buscando su alimento. Cuando empezaron a cultivar el alimento, a ver que también podían obtener su medicina y demás, empezaron a sentarse como grupos humanos. Y así fue. La agricultura comenzó como una actividad de subsistencia y luego se transformó a lo que es la actualidad, que es una agricultura industrial. Pero por ejemplo, a nosotras nos gusta usar este ejemplo de que simular que la vida del ser humano hasta hoy representa un año calendario. Bueno, para decirles que la agricultura como tal apareció el 31 de diciembre. Y esta agricultura moderna que está enmarcada en lo que fue y es la Revolución Verde, que ahora vamos a ver qué es, qué significa y demás, apareció los últimos minutos del 31 de diciembre. Y esto lo traemos a colación para mostrar el fuerte impacto que ha generado este tipo de producción en el ambiente, en lo social y en todo lo que estamos hoy tratando de revertir con esta propuesta de producción agroecológica. Como para introducir solamente el concepto de lo que fue la Revolución Verde, ahí pusimos una definición general, pero en realidad lo que fue la Revolución Verde es la instalación de un modelo productivo que tenía un paquete tecnológico con el objetivo, decían, de alimentar al mundo porque la cantidad de personas iba a ser cada vez mayor. Bueno, con ese objetivo lo que empezó a instalarse fueron las variedades de cultivos se transformaron, por ejemplo, en híbridos con el objetivo de aumentar la producción. La producción tenía que ser muy controlada en el ambiente, entonces aparecieron los fertilizantes inorgánicos como para que la planta o el cultivo que se esté realizando tenga todas las condiciones a mano. Aparecieron los insecticidas, los controladores de los que se llamó plagas, conceptos nuevos que tenían un perfil económico y no real en la naturaleza, porque ahora ya lo vamos a ver, la Dani
les va a contar que las plagas no existen en la naturaleza, que es un concepto que surgió a partir de la Revolución Verde como económico. Eso se instaló en los años 60, este tipo de producción, y bueno, consecuencia de eso ahora la Dani les va a contar cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Pero sí, por ejemplo, una de ellas, que es para nosotras que tenemos otra forma otra propuesta productiva y de vida, decimos que no fue una de las mejores consecuencias porque de 80.000 plantas comestibles que se consideraban existentes, solo se usan hoy unas 200 y únicamente 12 son alimentos básicos. Esto es, por ejemplo, de los cereales, de las legumbres, se fueron controlando el número de especies y variedades justamente para que el ambiente sea controlado. El objetivo de la Revolución Verde fue controlar la producción a través de insumos externos. La agroecología viene a hacer una propuesta al revés, la producción con lo que existe en el lugar, ¿no? Bueno, y ahí la producción de los 3 cultivos más importantes que consume la humanidad, arroz, trigo y maíz, son el 60% de la producción total, cuando la variedad real de alimentos es mucho mayor, ¿no? Así es. Bueno, y un poco de los impactos, las consecuencias que tuvo este paradigma de la Revolución Verde, esto que llamamos agricultura industrial también, como dijo, como mencionó un poco Fabi, todo el paquete de agroquímicos, de fertilizantes, de venenos que se utilizan para controlar las plagas, la mirada que se tiene sobre las plagas, sobre lo que mal llamamos malezas, que es una mirada muy antropocéntrica y muy económica, como algo que me está perjudicando mi rédito económico, mis cultivos. Entonces, esa mirada que trae esta revolución verde sobre la naturaleza, en síntesis, tuvo algunos impactos. Sí hubo un incremento significativo de la producción y productividad agrícola, bajo la consigna de que la población iba a aumentar, había que producir más para alimentar a más personas, pero bueno, la realidad es que desde que empezó todo este modelo bajo esa consigna, el hambre en el mundo, sabemos, mirando los casos de nuestro país y podemos ir buscando ejemplos en varios lados del mundo, el hambre no mermó y al contrario, hay más pobreza, hay más personas bajo el índice de pobreza, pasando hambre, entonces vemos que esto que empezó con ese lema no está cumpliéndose. Una dependencia creciente de agroquímicos, cada vez salen más estudios sobre nuevos yuyos que tienen resistencia a algunos agroquímicos, el crecimiento de las plagas de repente expansivo, que no hay ningún agroquímico que los controle. Contaminación por agroquímicos, las napas de agua, los cursos de agua. También hoy en día hay problemas en la apicultura por el daño que causan los agroquímicos. Desarrollo de resistencia a los plaguicidas, pérdida de la capacidad productiva de los suelos. Esto a mí me gusta, siempre reflexiono, cuando estaba en la facultad un profesor nos decía que su generación recibió, de ingenieros agrónomos, recibió suelos súper ricos, en el caso de Rafaela con mucho fósforo, mucho contenido de materia orgánica, y claro, había mucho, no, había poca información o bajo este paradigma que en ese momento surgía, se hizo un mal uso de los suelos, un uso muy extractivista, donde se sacaba, se cultivaba, se sacaba sin pensar en que lo que estamos sacando hay que reponer. Y bueno, ahora a nosotros nos tocaba como subsanar ese daño que habíamos hecho en los suelos. Erosión de los suelos por vientos, la causa de la deforestación también, hoy en día no hay reparo, los vientos son mucho más fuertes, eso termina repercutiendo sobre las capas fértiles del suelo, dependencia creciente de combustibles fósiles y la disminución de la eficiencia productiva en términos energéticos, una pérdida total de la biodiversidad, un poco el ejemplo que nombró recién la Fabi de la cantidad de cultivos, cómo fuimos erosionando solamente
a nivel de especies cultivables, la cantidad de lo que conocemos que se puede consumir a lo que estamos produciendo ahora. Y eso también es para pensarlo a nivel de insectos, de otras especies que fuimos considerando malezas y queríamos exterminarlas. Un poco lo mismo, erosión genética, cómo vamos mermando la diversidad de genes, el pool de genes. Erosión cultural, esto también, cómo se ha perdido todo lo que implica la cultura, la alimentación, el vínculo de las personas con la tierra, con la naturaleza, la desconexión total que hay entre las ciudades y el campo, de dónde cuestionamos de dónde viene nuestro alimento. Una realidad es que no ha sido aplicable a todos los agricultores porque la revolución verde, esta agricultura industrial, viene a proponer todo un paquete tecnológico de hoy en día también en avanzada de tecnología en sí, de aparatos tecnológicos, que tienen un costo y generalmente es un costo muy alto que realmente no es accesible. Entonces no está pensando en todas las escalas de campesinos y de agricultores. Y bueno, como dije al principio, que no ha solucionado el hambre del mundo, que era el lema con el cual se impuso. Solo cerrar eso que dijo la Dani, recordándoles cómo abrimos la charla, que este tipo de agricultura que se propuso de la Revolución Verde apareció en la historia de la humanidad en los últimos minutos del año, si simulamos la vida en un año. Entonces, el fuerte impacto que generó, nada más. Eso, ¿no? Sí, Dani. Y bueno, esto es un modo de traer la imagen a la mente de esto que decía, la desconexión que hay entre la naturaleza, entre el campo y las personas de la ciudad principalmente, de todo el recorrido que hace un alimento que además en general los alimentos son materiales orgánicos que se van a descomponer y a veces está viajando años, traemos alimentos del otro lado del mundo simplemente porque es algo exótico, porque en nuestro país, particularmente Argentina, tenemos un país riquísimo que podríamos cultivar en recursos naturales, en calidad de suelos, que podríamos cultivar muchas cosas para subsanar eh, las necesidades alimenticias de la población, y a veces tenemos alimentos de la otra parte del mundo, y mismos los que producimos acá en nuestro país, que todo el recorrido que hacemos y en esa cadena tan larga de circulación, obviamente va a ir pasando por distintos intermediarios y eso le va a ir aplicando también un costo que va a repercutir, el que termina pagando ese costo extra es el consumidor, somos los consumidores. Así que traer a la imagen todo el recorrido que tiene que hacer un alimento antes de llegar a nuestra mesa y vamos a ir viendo a medida que sigamos avanzando en la clase esto, cómo repercute cada uno de esos eslabones de las cadenas y cómo podemos cambiarlo desde la mirada agroecológica, que a todo esto que estamos contando, que es el impacto de la agricultura industrial, bueno, la agroecología viene a traer otra propuesta de producción, de consumo y de vincularnos con la tierra y con la naturaleza. Entonces, ¿qué es la Eh, agroecología? Sí, bueno, algunas definiciones que queríamos compartir con ustedes de esta propuesta que es un paradigma y que viene a ser una contraposición a todo esto que venimos charlando. Por ejemplo, les voy a contar algunas definiciones. Una, por ejemplo, que es la que nos gusta con la Dani, que define la agroecología como la ciencia, el movimiento y la práctica de la aplicación de los procesos ecológicos en los sistemas de producción agrícola. Esto decimos que es ciencia y práctica porque justamente esta forma de producir y de vivir pone en conversación lo que la ciencia dice y lo que la práctica genera. Siempre estamos en la agroecología, el saber es una construcción colectiva porque, vuelvo a decir, desde la ciencia se estudia, se experimenta, pero es el productor el que en definitiva lleva a la práctica y ve si eso
es posible de realizar. Después les vamos a contar con la Dani cuando veamos los principios, los ejemplos que tenemos nosotras cercanos de este tipo de movimiento, porque también decimos que es movimiento. El concepto de agroecología, la práctica, aparece, surge con los movimientos de los productores más pequeños en Latinoamérica y después se va extendiendo. No es un concepto nuevo ni siquiera una práctica nueva. Al contrario, lo que se trata con una conceptualización de la agroecología es darle un marco teórico explicativo, porque por ahí, para quienes venimos trabajando desde hace muchos años en la temática, nos preguntan, ¿y qué es la agroecología? Como una manera así de incitarnos a una definición concreta. Bueno, desde ese lugar es entonces que se han arribado a definiciones. Otra puede ser, Dani, es un paradigma que promueve el diseño y gestión de sistemas de producción agropecuaria, recolección, pesca, elaboración, comercialización, consumo y comensalidad económicamente viables, socialmente justos y ambientalmente sostenibles, caracterizados por una mayor resiliencia socioecológica y orientados a fortalecer el buen vivir de toda la sociedad. Un par de aclaraciones en relación a esta definición que pusimos, que es más larga y también explicativa. Primero, que es una consecuencia de la Dirección Nacional de Agroecología, que fue un organismo que hoy no existe más, pero que tenía como función promover los grupos de producción agroecológica, las prácticas territoriales en toda la Argentina. La Dirección Nacional de Agroecología impulsó la formación de nodos agroecológicos territoriales que nacieron y que crecieron y se fortalecieron a través de las universidades que hay en la Argentina, de las facultades de ciencias agrarias, generaban estos nodos, convocaban a actores territoriales que trabajaban en este sentido, instituciones, productores, y el objetivo que tenían eran las capacitaciones, los encuentros, el intercambio de saberes. Eso fue la Dirección Nacional, que además propone esta definición de agroecología. Entonces, esto que resaltamos, económicamente viables, porque nosotros proponemos sistemas que permitan a los productores y productoras no solo vivir de lo que hacen, sino también que les permitan crecer, ser felices, eso también, ser felices con lo que hacen, socialmente justos, porque consideramos que este modelo productivo incluye y no excluye, como bien dijo la Dani, los paquetes tecnológicos que propone la Revolución Verde son inaccesibles para los medianos y pequeños productores en muchos casos, y de hecho es una de las razones por las cuales se está viendo con mayor claridad que este camino es posible y más accesible. Y por supuesto Sí, los ambientalmente sostenibles, ¿no? y quería agregar, Fabi, que estos impactos que mencionábamos, las consecuencias de la agricultura industrial, que hoy en día, año 2026, ya son innegables para todos, lo vemos en la cantidad de enfermedades que hay, en el tipo de alimento, en la desconexión que tenemos entre nosotros. Pero han surgido ante estos cambios, estos impactos perjudiciales que está habiendo sobre la naturaleza y sobre nosotros, han surgido muchos tipos de agricultura, pensándolo desde el lado productivo. Tenemos la agricultura regenerativa, la permacultura, la biodinámica, la agricultura sostenible, enfocada en la ganadería. Bueno, hay algunas que vienen desde hace mucho y hoy han tomado más fuerza, porque obviamente cada uno busca cómo tratar nada, de reponer y regenerar un poco el daño que se está haciendo. Pero la agroecología en general y esta definición que elegimos para poner acá, resalta la importancia de todos los eslabones de la cadena, esa cadena productiva que estuvimos viendo, de comercialización, de consumo, de recolección.
Y entonces no poner solo el foco en lo productivo, en los agricultores, en el campo, sino en que formamos todo, todos somos consumidores, todos vamos a consumir alimentos, ropa, medicina. Entonces traer acá a la reflexión de la importancia que tenemos como consumidores para generar o modificar el modelo productivo y de consumo que, bueno, que hoy predomina. Y de hecho, la definición comienza diciendo es un paradigma y tiene que ver no solo con la forma de producir, es la forma de relacionarnos con el alimento, como bien dice la Dani, y esto es cómo se comercializa ese alimento, hasta dónde llega, cómo se trata al consumidor o la consumidora, todo lo que significa un modelo de vida diferente. Bueno, y ahora vamos a entrar directo a los principios. Dale, Dani, nomás. Sí, bueno, la Dirección Nacional de Agroecología, este grafiquito que estamos mostrando también acompaña esa definición, es de la dirección, eh, pero bueno, es un modelo que es muy similar y se toma como ejemplo de los principios que puso la FAO. La FAO es la Organización por la Alimentación, que depende de las Naciones Unidas. Y como la agroecología es tan amplia, abarca tanto y definirla es limitarla, se pusieron estos principios como, yo digo, marcar la cancha y un poco definir que si aplicamos estos principios, bueno, vamos a estar transitando un camino agroecológico. Entonces, algunos de los principios, los que acá están por colores, depende dónde está puesto el foco, estos que están en verde, que es el reciclaje, la salud y bienestar animal, la regeneración y el cuidado del suelo, la diversidad, las sinergias, son principios más técnicos que se aplican en los sistemas productivos. Después tenemos la eficiencia y la resiliencia, que una vez que en el sistema productivo aplicamos estos principios técnicos, como consecuencia, el sistema se va a volver más eficiente y más resiliente. Entonces, se dice que son principios emergentes. Valores sociales y derechos humanos y seguridad y soberanía alimentaria son dos principios de carácter social que nos vinculan a todos como productores, como consumidores, como seres humanos. Después tenemos la participación intersectorial, que es la inclusión ya de todo lo que es la toma de decisiones de diferentes sectores, el sector político también, economía circular y solidaria y enfoque territorial e integración del paisaje que dependen de cada territorio, del contexto, de las personas que participen en esa toma de decisión. Y un principio transversal porque incluye a todos, que es la creación conjunta e intercambio de conocimientos. Estos son, en este caso creo que son 13 principios que definen de qué manera estamos haciendo, si estamos haciendo agroecología o no. Mientras la Dani avanza con las diapos, porque ahora vamos a llevar todos estos principios a la realidad, digamos, solo decir que cada uno de ellos tiene sus herramientas técnicas para llevarlos a la práctica, porque si bien ahí estamos viendo un esquema rígido, cada uno de estos principios tiene diversidad, tiene herramientas técnicas para que el productor pueda llevarlos a la práctica y de esa manera ejecutar ese principio en su campo. Pero además, la diversidad también tiene herramientas técnicas para que el consumidor lo pueda llevar a la práctica, para que los que comercializan la producción, o sea, que eso es muy importante porque no es un concepto que es abstracto, todo lo contrario, sin práctica no hay agroecología. Y entonces ahí vamos con ejemplos. Generalmente en las charlas, cuando se habla de agroecología y de los principios, se arranca por los principios técnicos, arrancando, digamos, desde el sistema productivo eh, hacia el consumidor, hacia el producto final. En esta charla, la idea es como bajar la agroecología
vuelvo a recalcar, a que todos somos consumidores, todos consumimos esos alimentos y resaltar el impacto que tienen nuestras decisiones, nuestras elecciones. Entonces la idea es aterrizar un poco esos principios, como desde nuestro lugar, en lo cotidiano, los podemos incorporar. Por eso nos parecía importante arrancar con los principios más de carácter social, que son los valores sociales y derechos humanos, que este principio incluye todo lo cultural, todos los valores que nos identifican como seres humanos, la cooperación, la solidaridad, el encuentro y todos los derechos que tenemos, y eso se relaciona con lo que es seguridad y soberanía alimentaria. Todos tenemos derecho a acceder a alimentos sanos y seguros y saber qué es lo que comemos. Entonces, sí, Fabi. Una cosita nomás como para rápidamente la diferencia que hay entre los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. Es para desarrollar, pero para introducirlos nomás, la seguridad alimentaria surgió como un concepto, como dijo la Dani, que dice que la importancia del acceso al alimento inocuo. Ahí aparecieron todas las líneas de bromatología y demás. Luego, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto más nuevo y que aparece con la intención de, o que dice que cada pueblo es libre de producir lo que elige producir y de la manera que lo elige producir. Es un concepto más con un perfil político, no partidario, pero sí político en el sentido de la ejecución del mismo, ¿no? Hay una diferencia entre ambos, no lo vamos a desarrollar, lo haremos en una próxima charla, pero sí para introducirlo. Y bueno, en pequeñas acciones en las que podemos traer estos principios, es por ejemplo en el cultivo y en el almacenamiento de nuestras propias semillas para la huerta, para nuestras producciones, y así aseguramos también tener la autonomía en cuanto a la elección de lo que quiero sembrar y asegurar la diversidad y la variedad genética de los cultivos y de las especies que quiero sumar a mi sistema. Estos principios también se ven reflejados, por ejemplo, en el caso de las huertas urbanas, huertas en los periurbanos, que es otra forma de hacer agroecología, y que además se le suman otros principios, como es la regeneración y el cuidado del suelo verde, poder sumar especies, espacios verdes, y más si es para el cultivo de alimentos en las ciudades, en todos esos cuando miramos desde el mapa se ve todo gris. Bueno, tratar de sumar esos espacios verdes, las huertas, espacios donde se produzcan nuestros alimentos, seguir cultivando la diversidad de especies, diversidad genética, trayendo otras aves, otros insectos, otras plantas, que sean esos nichos y esos refugios para guardar la diversidad. Y la creación conjunta, intercambio de conocimiento, esto que veíamos que es un principio transversal que incluye a todos los otros, porque bueno, siempre donde haya un encuentro de personas, donde se comience una nueva experiencia, van a surgir dudas y bueno, entre todos ir tratando de crear las respuestas o encontrar las respuestas a esas dudas. También es cierto decir que cuando se produce como ese encuentro entre personas que practican la agroecología, se rescata del saber práctico para el estudio científico. Los estudios científicos que se hacen, al menos la experiencia que tenemos con la Dani de nuestra profesión, es justamente eso, ver qué pasó en el campo, investigarlo y devolverle la razón por la cual sucede eso, qué sé yo, los ejemplos concretos. Ahí dice regeneración y cuidado del suelo. ¿Cómo se inicia el proceso de producción en un suelo que está erosionado por el modelo productivo y también por las cuestiones climáticas? ¿Y cómo va evolucionando a través del tiempo con esto que se propone como herramienta técnica? ¿Cómo se regenera un suelo? Con la utilización de policultivos, y ahí se habla de diversidad,
con el abonado del suelo con productos orgánicos, y eso a través del tiempo hace un proceso de devolverle vida a ese suelo que la fue perdiendo. De eso se trata. Y entonces, el estudio científico, ¿qué objetivo tiene? Dar cuenta de que eso sucede. Así es. Y algo que no me quiero olvidar en estos ejemplos, el tema de los valores sociales y derechos humanos, vuelvo a hacer hincapié en la desconexión. Yo vengo de la ciudad, entonces lo he vivido, la desconexión que tenemos en la en las ciudades, en la vorágine, en la rapidez en la que surge todo con la naturaleza. Entonces, dentro de las ciudades, poder generar estos espacios de huerta también pone en valor el trabajo, genera otro tipo de vínculo de relaciones sociales, genera autonomía. eh, y bueno, termina repercutiendo también en lo que es la soberanía alimentaria, en el producir nuestro propio alimento, eh, saber qué estamos comiendo y seguramente que si es bajo la agroecología también van a ser alimentos de calidad. Otro ejemplo de huerta dentro de, bueno, este es el caso de Orsilia, dentro de un pueblo, y que también aparecen otros principios como son las sinergias, este encuentro de dos factores que se potencian y se benefician mutuamente. Entonces, como esto, aplicando diversidad, apostando ahí a la regeneración y cuidado del suelo, como decía la Fabi, con prácticas técnicas específicas, como la cobertura del suelo, como los policultivos, y bueno, también van apareciendo esto, al mejorar el espacio productivo, aparece la eficiencia y la resiliencia de este sistema. Una cosa importante en el esquema, ustedes pueden retroceder para ver luego, donde se muestran los principios todos. La diversidad es uno es el primer principio, no es el más importante porque, como bien dijo Dani, los principios agroecológicos funcionan en red, y este es un ejemplo claro. O sea, si hay diversidad, hay sinergia, porque justamente el origen de la vida es la diversidad en el alimento, en los seres humanos, porque eso es lo que nos alimenta como seres, como humanidad. Pero sin diversidad no hay, no hay sinergia y tampoco hay regeneración del suelo. Es como el principio que engloba y abraza a los demás. ¿No? El primero que empezar, cuando nosotros llegamos a un campo que nos piden para darles acompañar algún proceso de transformación del campo, llegamos, lo primero que vemos es la diversidad y el estado del suelo, porque eso es así se comienza a la práctica agroecológica. Otro ejemplo de creación conjunta e intercambio de conocimiento, todo esto que decía la Fabi, de darle valor también a lo científico. Bueno, este es el ejemplo de un grupo de productores agroecológicos, algunos transicionando hacia la agroecología, y cómo, bueno, hace varios años que vienen acompañándose mediante encuentros mensuales, y la Fabi después puede contar un poco más, y cómo en esos encuentros también van surgiendo las prácticas que se pueden incorporar, indicadores en cómo ir midiendo nada, las producciones que se van haciendo, análisis y diagnósticos que se pueden ir incorporando, tipos de abonos, de preparados para apostar a la regeneración del suelo o a la diversidad, pero esto también bajo en los espacios de encuentro y de intercambio. Ahí está lo que venimos diciendo, cómo los principios trabajan en red, si no es agroecología. Y esto que dice la Dani, bueno, es un grupo de productores que se llama Madre Tierra y que se comenzó a consolidar hace unos 5 años y que tiene como objetivo esto de los encuentros periódicos, del intercambio de saberes, de contarse qué están haciendo en cada uno de los campos. Es un grupo, los perfiles de los productores y productoras es variado. Hay hortícolas, agrícolas, ganaderos y tamberos y mixtos, y de diferentes tamaños también en lo productivo. Entonces,
el encuentro que facilita, esto del saber cómo ese principio que se puso en práctica en cada uno de esos lugares está dando resultados o cómo está demorando en dar resultados, porque otra cosa es que la agroecología, el instalar, el volver a reinstalar algunas cuestiones como por ejemplo la fertilidad de los suelos, implica un proceso, un tiempo y un trabajo. Y eso es importante también decirlo en palabras, y que la agroecología implica trabajo, trabajo con el suelo, trabajo con la tierra, estar presente en el campo, pensar, planificar, eso es agroecología. Sí, la planificación fundamental, porque nosotros, todo lo que está diciendo Fabi, trabajamos con la naturaleza a favor, sin estar, o sea, haciendo las intervenciones que sean necesarias, porque obviamente tenemos que producir alimentos, necesitamos trabajar con la tierra, pero la planificación, saber en cuándo, anticiparse, cómo, es muy importante. Y eso hace también a esto, en el encuentro, en saber cómo planificar, o cuáles son las decisiones por ahí más acertadas, surgen de estos encuentros también. Bueno, economía circular y solidaria, acá ya es otro principio también, más de enfoque territorial, decía ahí en el grafiquito, porque obviamente va a depender de cada espacio, de cada territorio, de cómo se pueden dar este intercambio, pero sí, en general es acortar toda esa cadena de distribución, conectar más al productor con el consumidor, y esto, poder saber quién produce mis alimentos, qué está produciendo, cómo. De acá, en esta fotito que está acá abajo, que fue en Ercilia, me acuerdo que, bueno, fueron unas chicas que fueron a buscar alimentos a la huerta, y de ahí salía la charla de cómo cocinar la selga, de cómo se pueden preparar otros alimentos, otras verduras, que uno lo hace de una manera, que el otro de otra. Entonces, en ese encuentro también surgen otros conocimientos que hace también a los valores sociales, a la identidad cultural de cada territorio. Y además a mí me pasa, genera alegría de saber quién está produciendo ese alimento que yo voy a consumir, que el amor que le pone a esa producción y cómo ese alimento tiene otro efecto también en el cuerpo, ¿no? En la salud. Y a mí algo que también me impacta es a veces, cuando vienen frutas o verduras de muy lejos, será porque trabajo con la tierra, con la naturaleza, que son productos orgánicos que en sí no están hechos para durar indefinidamente. Entonces, saber que esto que estoy consumiendo está recién cosechado, lo voy a llevar, lo voy a cocinar, que tiene ahí todos los nutrientes frescos por alguna manera, y que no tiene ningún otro producto sintético agregado para que dure, bueno, eso también habla de la inocuidad, de la seguridad alimentaria que hoy mencionábamos al principio. Otro de los principios es la participación intersectorial, que acá sí incluye la toma de decisiones, los encuentros, la formación de ordenanzas, de leyes, y esto sí es muy de carácter territorial y contextual, porque justo ayer en una charla que participaba preguntaban, bueno, cómo traer la agroecología, cómo hacer que la gente participe, y cada territorio va a tener sus demandas, porque el contexto es diferente. Entonces es importante que en el encuentro de diferentes sectores que también puedan tener poder en la toma de decisiones, bueno, atender a las demandas de cada territorio, y poder a través de esto, de las decisiones, de los encuentros, buscar la forma de resolver esas demandas. Es muy importante la conversación territorial a la que alude la Dani, y esta conversación necesita la participación de lo público y lo privado, porque la gestión pública habilita situaciones que son necesarias, como por ejemplo las ordenanzas, que favorecen la producción agroecológica
en los espacios. Y el privado es el que pone justamente el trabajo, las ideas, pero sin esa charla permanente y conjunta no se puede construir territorialmente agroecología. Y ahí pusimos también el principio de sinergia, que si bien está enfocado más en los técnicos dentro del diagrama, nos parece muy importante que para que surjan, para que estén estos espacios, tenemos que estar dispuestos al diálogo, a escuchar, a cooperar, a poner lo mejor de nosotros, porque, bueno, sin duda, cuando nos encontramos en estos espacios queremos atender una demanda, queremos solucionar algo, y hay que ir predispuestos al diálogo, como dije, a escuchar la opinión del otro, las demandas del otro, para poder justamente entre todos dar lo mejor de cada uno y poder resolver bueno, los problemas del territorio. También otro principio es el enfoque territorial e integración del paisaje, lo mismo, muy de carácter contextual, vuelvo a repetir esto de atender las demandas de cada territorio, generar estos espacios de encuentro. Acá es un ejemplo de diferentes vecinos y personas que pertenecen a instituciones del caso de Ercilia, que, bueno, encontrándonos, viendo, bueno, cómo está la agroecología, cómo está la agricultura, cómo estamos como pobladores, ver qué demandas tienen, no sé, ahí la maestra del jardín estaba explicando algo que quería, después habló la de la escuela, bueno, cada uno encontrándonos y planteando qué necesita nuestro territorio. Y obviamente de vuelta la creación conjunta e intercambio de conocimiento. Bueno. Sí, Fabi. No, quería nomás decir que nos estamos hoy enfocando un poquito más a los principios que tienen que ver con lo social, si se quiere, pero que contarles que nosotros en próximas charlas nos vamos a enfocar en los principios técnicos productivos. Sí, esto para es el más general de todos los principios, ¿no? presentación general y además esto, recalco el traer a la vida cotidiana cómo cada Sí, uno puede bajar la agroecología, por eso. exactamente. Bueno, otro principio que es el reciclaje, también el reciclaje es un principio muy técnico que nosotras con Fabi, como decía, cuando vamos a acompañar un lugar, además de ver la diversidad y la regeneración del suelo, tratamos de que haya ese reciclaje de nutrientes dentro del suelo, pero otra forma como pobladores, como ciudadanos que podemos traer es el reciclaje de nuestros residuos, hacer un eficiente en el manejo, ser más eficientes en el manejo de los residuos de las ciudades que tanta contaminación traen. Entonces, bueno, la separación de residuos, por ejemplo, es una forma de aprovechar los residuos orgánicos para hacer abonos que se pueden usar y reciclar esos materiales orgánicos. Acá es un ejemplo de las hojas del suelo. Yo trabajo en una comuna y bueno, todas las semanas hay que ir en el barrido de las calles y de los canteros. Y acá, traer a modo de ejemplo, nosotros lo vemos en el campo, en las huertas, pero también en las ciudades, en nuestras franjas verdes, ahí en las veredas, se ve todos los microorganismos que pueden vivir debajo de esas hojas. Entonces, el principio de reciclaje no solamente es en la huerta o en el campo, sino como mediante el reciclaje de los materiales que no se pueden compostar, plásticos, cartones, separando los residuos, aprovechando los residuos orgánicos, también se puede hacer un uso más eficiente de los residuos y también trabajar el reciclaje. Volviendo otra vez a esto que intentamos hacer hoy con esta charla, es cómo ven ustedes, cómo pueden ver ustedes que cada principio pueden ser desarrollados en su vida cotidiana. Y esto es uno, el reciclaje que genera eficiencia en el sistema en general. Sí. Bien. Bueno, y ahí sí ya vamos cerrando.
Esto, a modo de resumen, es un texto de Carmen Campos y colaboradores. ¿Qué factores, qué situaciones concretas hacen que la agroecología pueda ser asentada en cada territorio y podamos hacer que escale? Y es un poco de lo que estuvimos viendo. Bueno, el reconocer cuando hay una crisis, cuando hay un cambio en los mercados, en los cambios políticos, eso genera que tengamos que buscar alternativas y ahí es un nicho que se abre para poder incorporar a la agroecología. La organización social, con Fabi hicimos mucho hincapié en el encuentro, en los espacios de diálogo. Eso lleva a que nos organicemos y podamos, bueno, ver que las demandas que tiene el territorio y que sea la agroecología una posible solución para esas demandas. El proceso de aprendizaje constructivista, esto que hablamos del encuentro y el conjunto y poder generar conocimiento en conjunto. Hablamos también de lo que es la planificación, las prácticas y técnicas que se llevan al espacio productivo, los discursos movilizadores, los encuentros, hablamos hoy también de que tenemos que estar permisivos y abiertos al diálogo, a la escucha. Fabi mencionó también este encuentro entre lo público y lo privado, entonces también es necesario a veces aliarnos con otros espacios externos tal vez a nuestra organización para poder hacer mayor, para que la agroecología escale. Los mercados favorables es otro espacio cuando se generan nuevas formas de mercado, nuevas formas de vincularnos y sobre todo en un país tan cambiante políticamente como el nuestro, bueno, aprovechar cuando hay políticas favorables para que la agroecología crezca. Eso a modo de pequeño resumen. Una cosita, retomando el 7, en los mercados favorables, cuando habla la Dani, por ejemplo, la generación de ferias locales, es muy importante. Primero, para dar a conocer que en todas las localidades hay gente produciendo alimentos. Chiquitita, en las huertas familiares, la importancia que tiene la huerta familiar, porque esto es producir alimento en tu casa, es súper importante, rescatar el trabajo que durante 35 años casi hizo el ProHuerta en el territorio argentino y lo que ha generado, el capital social que ha quedado, rescatarlo y perdurarlo en el tiempo, o sea, volver a hacer la huerta familiar, comprarle al huertero que hace en su huerta de traspatio, ir a las ferias locales y charlar con los productores y comprarle el alimento, eso habla de lo que dice ese número, el número 7, digamos, los mercados favorables. Y después, otra cosa, como para ir cerrando, como dice la Dani, bueno, un par de conceptos que nosotras queríamos. Primero, nosotras siempre decimos que en la agroecología está permitido todo aquello que vaya a favor de la vida y está prohibido todo aquello que lo impida. Entonces, todo lo que favorezca los procesos vitales se pueden aplicar en la producción y en el paradigma agroecológico. Y esto, vuelvo a decir lo mismo, no importa que repita, pero es necesario por ahí decir que otra vez que todo tiene su herramienta técnica productiva para llevarlo adelante. Incluso esto que muestra la Dani, que nombró de los puntos para escalonar la agroecología en territorio, también tiene sus técnicas y sus prácticas concretas. La agroecología es concreta, es práctica, es planificación, es ir al campo, es ver el suelo, es pensar cómo se modifica esa estructura degradada y es cómo se produce, qué se produce y para quién y el por qué. Todo eso, y bueno, y la forma de vivir. ¿Qué alimento elijo para consumir hoy al mediodía? ¿A quién se lo compro? Y demás. Ahí está la Dani. Sí, esto sí a modo de dejar una reflexión final. Esto es Miguel Altieri, que es un educador e investigador en la agroecología, y dice esto: comer es un acto ecológico y político, y el voto más grande que podemos hacer a favor de la agroecología y de sistemas regenerativos está en nuestras decisiones de compra y preparación de los alimentos.
Yo siento que muchas veces ponemos el peso sobre los productores, sobre los agricultores que contaminan, que cómo hacen, cómo producen así, y estamos olvidándonos que todos somos consumidores y es muy importante en el día a día esto que dice Fabi. Bueno, voy al supermercado, hipersupermercado, o voy a una feria donde hay una persona que no es solo que tiene la huerta, sino que no es solo producir los alimentos en la huerta, sino tiene mucho que ver el después, el cómo conservo esos alimentos, en los elaborados que puedo hacer a partir de las frutas y verduras que pude producir. Entonces, recordar que nuestras decisiones como consumidores tienen un peso para inclinar la balanza de un lado o del otro, del sistema, el modelo agroecológico o el modelo industrial de agricultura, y que es muy importante el ser consciente, recordar eso al momento de elegir, cuando tenemos la posibilidad de elegir, hacia dónde inclinar esa balanza. Incluso el consumidor, tenemos poder, aunque parezca que no, en nuestras decisiones, como bien dijo la Dani, cuando se pueda, incluso también para que las cadenas de comercialización vean que hay una decisión de quien consume de elegir otros productos y también puedan empezar a incorporarlos en sus góndolas, ¿no? Que de hecho está sucediendo también. Bueno, y para finalizar, creo que esta es la última, ¿no? Sí, La yo me última. quedaba pensando, perdón, Fabi, que ese acto tan sencillo de encontrarnos, reunirnos en la mesa, y siempre mirar, ¿no? En qué tenemos, preguntarnos de dónde vino este alimento, quién lo habrá producido, cuándo se produjo ese alimento, en una situación trayendo esto de la vida cotidiana, bueno, trayendo esto en qué momento tan sencillo podemos traer este tipo de reflexión. Sí, Y esta eso ya es es, lo último. sí, y eso es hacer agroecología también. Eso es práctica también. O favorecer los procesos de agroecología. Bueno, como para ir terminando, primero agradecer, para nosotras es un desafío un desafío amoroso el que nos propusimos con esto de nuestra consultora, Ciclos. El nombre Ciclos también tiene un origen, un deseo de cumplirlos. Y bueno, invitarles a que estén atentos a nuestro Instagram, que esta charla va a estar a disposición también para que la puedan ver, seguir viendo, compartiendo, que vamos a seguir proponiendo alternativas de charlas, encuentros y cursos, y que bueno, agradecerles fundamentalmente que empiecen a formar parte de nuestra iniciativa de Ciclos. Y así es, bueno, es la primera charla de un ciclo de charlas, y bueno, esperamos que se sigan sumando, y bueno, y que la agroecología y la vida nos siga encontrando, aunque sea por ahora a la distancia, virtualmente. Así es, les mandamos un abrazo y estamos en contacto. Escríbanos si quieren por el Instagram, ahí van a tener información y eso, seguimos en contacto. Gracias. Gracias.